Príncipe Claus de la Universidad de Utrecht en Holanda. El profesor Couso ha sido visitante como profesor en varias universidades, en universidades de varios países como Australia, Holanda, Italia y Estados Unidos. Y además fue integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y este año fue elegido como miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Adelante, profesor Couso. Bien, muchas gracias, profesora García. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a los comentaristas. En este diálogo que ha habido y que todo el mundo jurídico por lo menos ha seguido con atención, que la Universidad de Chile haya abordado, porque como la más antigua y más importante universidad del país, es sumamente importante que en alguna medida haya mantenido vivo el debate sobre la nueva Constitución. Y en ese espíritu trataré de cumplir con el tiempo que se me ha asignado para dejar tiempo a los muy notables comentaristas que tengo para abordar un tema que es extraordinariamente complejo en 20-25 minutos. Así que partiré quizá planteando de manera muy estilizada las dos, yo diría, grandes posiciones que se articulan en relación a esta problemática. Como sabemos, hace no demasiado tiempo, los derechos fundamentales de tipo económico-social eran considerados como hermanos menores de los derechos fundamentales civiles y políticos. En alguna medida eran considerados aspiraciones, directrices programáticas, político-programáticas, dirigidas al legislador para que el legislador pudiera llevarlas a cabo, pero no tenían una garantía en el sentido estricto de la palabra. En algo así como 4 décadas, el mundo del derecho comparado vio un cambio radical en este sentido, tanto doctrinario como en términos de los textos constitucionales, como en términos de las prácticas jurídicas. Doctrinario, diría yo, hace unos 20 años atrás, fue la última, yo diría, obra jurídica que terminó por sepultar la idea de que los derechos que antiguamente se denominaban como negativos, los civiles y políticos, no representaban costo fiscal, el derecho a no ser torturado, el derecho a la libertad de expresión, eran un deber de abstención del Estado y por lo tanto no involucraban gasto. Holmes y compañía básicamente se focalizaron en el debido proceso para demostrar lo caro que es garantizar el derecho al debido proceso. Y en ese sentido tener acá al Defensor Nacional es una muy útil forma de recordarlo. Por otra parte, y a partir de esto, se planteó con mucha fuerza desde cultores del derecho internacional, de los derechos humanos, la idea de la indivisibilidad entre derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales. Dejo los culturales aparte porque en algún sentido pueden ser, por decirlo así, absorbidos por las otras dos categorías. Me interesa especialmente ver, y eso es lo que quisiera aportar hoy, avanzar no solo a un análisis, diríamos, dogmático, que a mi juicio está bastante desarrollado, sino que sociolegal, en este sentido, y comparado, que traiga a colación qué ha pasado con países que han avanzado a la garantía constitucional, dándole remedios, como dice el derecho anglosajón, efectivos a las personas que son titulares de derechos económicos sociales. En Chile, como sabemos, y esta es un pequeño paréntesis, dado que la Constitución del 80 no contemplaba garantías para los derechos económicos sociales, tuvimos esa especie de creativa, pero jurídicamente algo aberrante, noción de la propietarización de los derechos. Esta idea de que, como no podíamos proteger el derecho a la educación, por ejemplo,
se planteaba que uno tendría derecho de propiedad sobre la matrícula y por lo tanto en algunas ocasiones podía invocar una acción de protección buscando, por decirlo así, llegar por esa vía a proteger derechos de carácter económico-social. La literatura ha sido bastante dura respecto a las distorsiones que esto involucra tanto para la propiedad como para los derechos económicos sociales. Y diría yo que hoy día hay conciencia, y es bastante transversal, en todos los sectores, que es una mala forma de haber suplido la decisión de la Constitución del 80 de dejar sin garantía jurisdiccional a los derechos económicos sociales. Por otra parte, y también para terminar de plantear los contornos en los cuales este debate se está planteando en Chile, podríamos decir, y extrapolándolo y poniendo de manera un poco polar la situación, que hay dos posiciones fundamentales. Una defendida por el profesor Jorge Correa Sutil en la inauguración de este ciclo, que llama a una constitución mínima, una constitución básica, muy parecida a las constituciones clásicas del siglo XIX, sólida, fuerte, vigorosa, robusta en materia de garantía de los derechos fundamentales de carácter civiles y políticos, pero sin inclusión siquiera de derechos económicos sociales en la Constitución, mucho menos una garantía de los derechos económicos sociales en la Constitución. Y por otro lado, podríamos tal vez citar al profesor Humberto Nogueira, que representa en nuestro país uno de los más fuertes defensores de la idea de la total equivalencia entre derechos civiles y políticos con derechos económicos sociales. Esos son los dos marcos en que, desde el punto de vista de la doctrina, a mi juicio, se plantea el debate en Chile cuando se trata este tópico, y, por otro lado, el contexto histórico que demuestra cómo varió la situación en el derecho comparado, quizá con la muy importante excepción de países anglosajones, como los Estados Unidos, entre los países que tienen constitución escrita, y el caso de los países que hasta hace poco reconocían a Inglaterra como su referente, que, ejemplo, Canadá no tenía Carta de Derechos hasta el año 82, y por lo tanto todo lo que era el desarrollo muy importante de los derechos sociales en Canadá estaba enteramente desarrollado por el legislador. Y vamos a volver a eso porque a mi juicio eso es importante. Obviamente es muy fácil caricaturizar cuando uno comenta este tipo de problemas la posición contraria. El profesor colega de Ana María García calificó la postura de Jorge Correa Sutil como mezquina. Aquellos que defienden la constitución mínima serían constitucionalmente mezquinos, o en el peor de los casos estarían prisioneros del síndrome de Estocolmo, básicamente amar la constitución de Pinochet a pesar de que están en principio en contra de ella. Y por otro lado, la caricaturización de la postura que defiende Nogueira, por ejemplo, es que lleva a una situación insostenible fiscalmente, que si nos tomamos realmente en serio que los derechos económicos sociales no tienen diferencia alguna desde el punto de vista de su naturaleza jurídica con los derechos civiles y políticos, y por lo tanto tienen ese carácter de hágase justicia aunque el mundo se caiga. Bueno, el mundo presupuestario se va a caer, esa es la tesis, poniéndola y estoy hablando de una manera muy coloquial porque, insisto, quiero intentar abarcar lo más posible en poco tiempo. Pero ese es el debate teórico. Me pareció útil hacer un análisis siquiera somero de la experiencia comparada de los últimos 20, 25 años de los países que han sido, por así decirlo, líderes en intentar dar garantías jurisdiccionales a los derechos económicos sociales. Los líderes en la región latinoamericana son bastante conocidos, son los sospechosos habituales: Costa Rica, la Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema costarricense; Colombia, el Tribunal, la Corte Constitucional colombiana, cuál es su nombre;
Brasil, un caso menos conocido, pero que también ha experimentado mucha, podemos llamarlo así, judicialización de derechos económicos sociales de carácter constitucional, y el caso muy conocido en el resto del mundo de Sudáfrica, que a partir de la Constitución del año 94 proclamó de manera muy asertiva, no solo en la Constitución, sino que en el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional Sudafricana ha hecho durante estos últimos 20 años, derechos justiciables de naturaleza económico-social, particularmente la salud, la educación y la vivienda. Entonces, lo que me parece interesante es ver qué ha ocurrido con esto. Y acá es importante tener en cuenta que desde el punto de vista, si se quiere, sociolegal, es interesante acotar que en América Latina el movimiento hacia mirar la Constitución como una fuente de potencial emancipación económico-social, una fuente de justicia social, es algo extremadamente nuevo. Si uno revisa la literatura, lo paradigmático fue el libro de Eduardo Noboa Monreal del año 75, publicado en Venezuela, donde el ex profesor de esta facultad planteaba que el derecho, incluido el derecho constitucional y quizá particularmente el derecho civil y el constitucional, representaban un obstáculo al cambio social, no una vía para alcanzar el cambio social. Hago notar esto porque el cambio fue inmenso. El cambio en toda, por llamarlo así, la izquierda latinoamericana, la izquierda jurídica, como le gustaría llamarlo a José Francisco García, pero también sectores de centro progresista, fue mirar al juez constitucional como una eventual fuente de justicia social, esa que no se consigue en los parlamentos. Esto coincide con un gran descreimiento de la política formal, producto de la corrupción de muchas de las democracias latinoamericanas, y entonces el juez también coincide con una visión idealizada del juez, producto del trabajo de Ronald Dworkin, esta idea del juez Hércules, la idea de una lectura moral de la Constitución, la idea de que la Constitución no es solo un conjunto de reglas que gobiernan el sistema político, sino que son algo así como el repositorio de una tradición constitucional que reúne no solo reglas, sino que también principios, los principios más elevados de humanidad, y que por lo tanto esos jueces están llamados a cumplir. ¿Qué nos dice, sin embargo, la experiencia comparada de estos últimos 20, 25 años? Todavía es poco tiempo y en ese sentido es provisorio. Para el derecho constitucional es poco tiempo. Pero ya hay cosas que debieran llamarnos la atención y quizá tener muy presentes a la hora de querer redactar una constitución con derechos justiciables. La experiencia costarricense es particularmente útil en este sentido porque gracias al trabajo de autores como Bruce Wilson, que es quizá la persona que más ha estudiado esa corte, la Sala Cuarta Constitucional de Costa Rica quiso ser realmente el ejemplo máximo de acceso a la justicia. Uno puede, cualquier ciudadano, incluso ha habido casos de amparos, que vendría a ser algo así como una acción de protección, una acción constitucional directa, han sido redactadas en servilletas y acogidas a tramitación. Telegramas, emails, etc. Es quizá la corte más disponible para todas las personas de ese país. Con el tiempo se fueron acumulando peticiones, la gente planteaba sus problemas, muchas veces gente en situaciones desesperadas, enfermedades catastróficas que superaban la capacidad de pago de las personas. Y Bruce Wilson notó cómo los remedios eran algo toscos. Alguien pedía un tratamiento y se le otorgaba. Si el tratamiento no existía en Costa Rica y solo en Estados Unidos, por ejemplo, se otorgaba el pago para el traslado y tratamiento en los Estados Unidos. El impacto fiscal que esto tuvo fue que hacia el año 2010, 700 personas
que estaban con enfermedades catastróficas se llevaban el 15% del presupuesto de salud anual de ese país de 4 millones de habitantes. Lo que dejaba a 3.999.300 costarricenses con un 85% restante. Esto llamó a cierta preocupación y lo que ha ido ocurriendo es un replanteamiento en ese país sobre cómo seguir avanzando. En el caso de Colombia, investigadores de la Universidad de los Andes, que no tiene nada que ver con la Universidad de los Andes de Chile, nada personal, pero es quizá la facultad más progresista junto con la Universidad Nacional de Colombia, gente muy imbuida en esto, extraordinariamente imbuida en la esperanza de la justicia social que puede traer la judicatura constitucional por la vía de garantizar derechos económicos sociales, se planteó el siguiente ejercicio. ¿Cuánto había cambiado el coeficiente de desigualdad medido vía coeficiente Gini, que sabemos es un coeficiente que tiene sus defectos? Desde Piketty y Sáez sabemos que mide la desigualdad de una manera menos fina, pero la mide menos fina porque la desigualdad suele ser mayor cuando uno utiliza la declaración de la renta, porque el coeficiente de Gini finalmente se hace por vía de encuestas y la gente extremadamente rica no contesta encuestas. En cambio sí paga impuestos. Bueno, con suerte, en los lugares donde se paga impuestos. Lo que determinó este estudio es que el coeficiente de Gini, o sea, la desigualdad en Colombia, no solo no había mejorado después de 25 años de la más fuerte justiciabilidad de derechos económicos y sociales, sino que había empeorado. En el caso de Sudáfrica, la literatura más reciente, focalizada sobre todo en casos de vivienda, ha planteado que más que forzar al Estado a construir más vivienda social, a dar viviendas dignas, lo que finalmente el resultado empírico de los casos se ha traducido es en la imposibilidad de que se aumente quizá la renta, los costos de arrendamiento de ciertas habitaciones, o que no se pueda expulsar a determinadas personas a cuentagotas por falta de pago. Básicamente, lo que tienen en común quizá estos tres países es que se intentó hacer justicia constitucional en materia económico-social, mientras la economía política seguía siendo neoliberal. Esto fue el caso en Colombia. En buena parte del periodo que hemos vivido se vivió bajo el llamado consenso de Washington, que, como el presidente Samper ha dicho, después de ser presidente, tenía mucho más de Washington que de consenso. En el caso de Sudáfrica, la situación fue parecida. La economía era básicamente neoliberal. Y en el caso de Costa Rica tampoco fue demasiado diferente. Finalmente, y con esto voy a tratar de ir concluyendo porque no quiero, creo que esto se llama conversatorio y esa es la idea. El caso más notable quizá ha sido el caso brasileño, donde lo que hemos tenido es intentos de la Corte Federal, del Supremo Tribunal Federal, que es equivalente a nuestra Corte Suprema y a nuestro Tribunal Constitucional, una suerte de combinación, intentó por varios mecanismos alterar políticas neoliberales, particularmente en el periodo de Cardoso. Y se enfrentó a la desobediencia sistemática del gobierno. O sea, en otras palabras, se planteaba la legitimidad de un reclamo de carácter económico-social fundado en un derecho fundamental, y la Corte lo que hacía era, el gobierno lo que hacía era desconocer en los hechos, no declarar que no iba a cumplir, sino que no cumplir de manera muy sutil y tranquila. Y el último ejemplo, que quizá para mí es el más revelador de todos, fue lo ocurrido en el sur de Europa después de la crisis del año 2008. Como ustedes saben, y acá hay un caveat que hacer, quizá es injusto evaluar la performance de los derechos económicos sociales cuando estamos en situaciones de casi colapso fiscal, como lo que ocurrió en España, en Portugal. Pero ahí hubo casos en que cortes constitucionales se apuraron
a defender programas sociales que estaban siendo cortados y derechamente fueron ignorados por el gobierno. Insisto, como Rawls lo plantea en la teoría de la justicia, una teoría y una práctica de la justicia requiere que haya escasez moderada. Cuando la escasez es total o inmoderada, ni siquiera hay mucho espacio para hablar de la justicia. Pero esto quizá nos lleva al último punto, y con esto sí termino, que plantea un viejo, en el sentido intelectual de la palabra, aunque ya tiene sus años, académico húngaro, que trabajó toda su vida, hasta los 40, 45 años, en la antigua Hungría soviética, por decirlo así, y que luego le tocó ser un actor muy predominante en la construcción del constitucionalismo democrático húngaro. Y la conclusión de András Szájo se escribe, se pronuncia Szájo, fue bien notable. En un libro sobre este tópico, que lamentablemente no está disponible en castellano, Szájo plantea que los derechos económicos sociales que están incluidos en una constitución, aun cuando no tengan mecanismos jurisdiccionales inmediatos, pueden ser un buen mecanismo para evitar el desmantelamiento del estado de bienestar, pero son extremadamente poco eficaces para obligar a un Estado a crear un estado de bienestar allí donde no lo hay. La conclusión de Szájo en este sentido es inescapable. Si uno quiere efectivamente garantizar los derechos de carácter económico-social, el camino del Parlamento es ineludible. El diablo está en los detalles. Los fallos son, por decirlo así, todavía demasiado grandes o demasiado específicos. O le solucionan el problema a un individuo determinado, o son declaratorias que pueden servir para que el legislador las tome y las desarrolle. Pero en una era en que el derecho constitucional se mueve cada vez más entre la presión, por decirlo así, desde arriba del derecho internacional de los derechos humanos y la presión desde abajo del derecho administrativo, es extraordinariamente importante, a mi juicio, pensar sin apasionamientos, con la mayor cantidad de evidencia comparada posible, cómo es que en Chile pudiéramos establecer un sistema que reconozca estos derechos económicos sociales en la Constitución, pero que por otro lado entienda que cuando llega la hora de implementarlo, se parece mucho más a las deliberaciones propias de la discusión presupuestaria que, por ejemplo, hoy día estamos inaugurando en nuestro país, que a lo que decía un juez frente a un rostro concreto y sufriente, pero que le pide se le remedie una situación muy agravante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, escucharemos el comentario de don Andrés Manque, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso y desde el 24 de diciembre del 2014 ejerce el cargo de Defensor Nacional. Anteriormente se desempeñó como asesor experto en procesos de reforma a los sistemas de justicia en diversos países de Latinoamérica y ejerció como director administrativo nacional de la Defensoría Penal y trabajó como asesor del Consejo de Alta Dirección Pública. Ha ejercido varios cargos ejecutivos en la dirección de políticas públicas en las áreas de reforma de la justicia y modernización del Estado, y ha sido profesor de litigación oral en la Universidad de los Andes y docente en el Instituto de Estudios Judiciales. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. También tuve la oportunidad de acompañarlos en la jornada inaugural de este ciclo, que los felicito también por todo el proceso y la motivación a desarrollar esta actividad tan relevante para nuestro país y nuestra sociedad en su conjunto. El profesor Couso nos plantea el debate en términos simples, ya todos conocemos, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, para no enunciarlos tan reiteradamente, y la problemática que respecto a ellos se produce. Quizás la primera reflexión desde mi punto de vista para empezar este comentario es que no hay que olvidar qué es lo que uno le puede pedir a una constitución y en general qué es lo que le podemos pedir a las normas que no hacen milagro,
Si logramos que un sistema constitucional funcione bien, lo que estamos buscando es limitar el poder del Estado y que se garanticen los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que buscan las constituciones, para eso se crearon. Eso uno tiene que partir de premisas que son bastante básicas, y básicas, pero que son muy potentes en la historia de la humanidad. Y en este contexto, los derechos de segunda generación, económicos, sociales y algunos culturales, y en particular me refiero a los que consisten en prestaciones. Hay otros que pertenecen a esta categoría pero que no tienen esta misma dimensión, como fundamentalmente los que dicen relación con temas laborales o del medio ambiente, presentan las complicaciones que comenta Javier, que requieren la incorporación y la existencia de recursos que puedan amparar el ejercicio de estos derechos, y no solo la existencia e incorporación, sino que una visualización de las políticas económicas y presupuestarias de un Estado que puede contar con esos recursos, pero que los está destinando por definiciones políticas a otros ámbitos distintos del derecho que podemos estar individualmente considerados tratando en algún momento determinado. Como consecuencia de ello, la segunda dimensión, que también ha sido mencionada, es que la tutela jurídica, la posibilidad de recurrir al amparo judicial para la eficacia y el ejercicio de estos derechos se ve, si no limitada, hasta constreñida, a propósito de que no se le puede exigir al Estado que haga lo que, respecto a los cuales, respecto a ciertos temas, no tiene la capacidad económica de hacerlo. Dicho eso, si uno se concentra particularmente en los derechos de segunda generación, el propósito común y deseable que hay detrás de ellos es evidente. Es fortalecer la igualdad material de las personas, mejorar los niveles, las condiciones de vida de los individuos o de grupos de personas, fundamentalmente los más desventajados, las personas vulnerables. Entonces, uno con esa connotación, naturalmente no se puede quedar de brazos cruzados, y uno debiese tratar de caminar en el curso de la historia que nos encontramos hoy día, de tratar de impulsar que su consagración sea del mayor rango posible, porque son temas relevantes y que el propósito que hay detrás de ellos yo creo que nos interesa a todos como ciudadanos, en particular del Estado de Chile. Eso es así, y a mí me parece, y adelanto una posición, con todas las complicaciones que acabamos de ver en las dimensiones de la tutela jurídica y de la necesidad de existencia de recursos, favorecerlos permiten al menos poner en esa dimensión, en la dimensión constitucional, al Estado en el rol activo que tienen que tener de empezar a orientarse, a alentar, a propender a que tenemos que garantizar y generar la cautela jurisdiccional que tienen esos derechos de segunda generación. Marca una dimensión que quizás puede ser simplemente declarativa y por lo tanto puede ser completamente ineficaz, pero ya es una dimensión que es algo que nos permite no quedarnos de brazos cruzados. Como contrapartida, si es que la consagración a ese nivel está aparejada de una precariedad absoluta en la respuesta para darle efectividad a ese ejercicio, claramente podemos generar el efecto contrario y que los ciudadanos se sientan completamente defraudados y genere en el fondo una desconfianza hacia su constitución, o particularmente a su constitución en particular o al sistema democrático en su conjunto. Y ahí tenemos un juego que hay que cautelar, y desde esa reflexión quiero encaminarme a señalar, como ya lo adelantaba Javier, que en el ámbito de los derechos de primera generación, civiles y políticos, también está presente, la necesidad de una participación activa del Estado y que invierta recursos importantes para poder garantizarlos y fortalecerlos. Hablaba del ejemplo de la existencia de la Defensoría Penal Pública y particularmente de un sistema de justicia, del derecho a un debido proceso y particularmente, no solo hablando de la Defensoría Penal Pública, del derecho a defensa. Nosotros como país tenemos un sistema que podemos sentirnos, no sé si orgulloso, yo me siento orgulloso y me gusta defenderlo, un sistema que a estas alturas
en este periodo particularmente social de nuestro país y por la presión de los medios de comunicación también fundamentalmente que juegan un rol relevante. Es poco defendible el sistema de justicia penal, pero ni siquiera los mismos intervinientes muchas veces lo defienden, pero desde el punto de vista si existe o no consagrado un debido proceso, parte desde la reforma procesal penal, y si existe un derecho de defensa garantizado en cuanto a su ejercicio, parte en el ámbito penal, parte con la creación de la Defensoría Penal Pública. Antes, los tratados internacionales, nuestra Constitución, normas tanto internas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya nos obligaban a tener y garantizar estos derechos que son, como les digo, de primera generación, y la respuesta del Estado de Chile era francamente paupérrima en estos ámbitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es solo una situación compleja para los derechos de segunda generación, el hecho de que necesitemos algo más que consagrarlos, sino que eso también lo vemos en los derechos fundamentales, civiles y políticos. Y aquí permítanme una reflexión, y una reflexión un poco también interesada. Si uno dice debido proceso, sistema de justicia penal actual, derecho de defensa, Defensoría Penal Pública, que ofrece cobertura y calidad en todos los ámbitos en que nosotros nos desenvolvemos, y por lo tanto ya tenemos un derecho garantizado. Pero la verdad es que el derecho de defensa en nuestro país hoy está completamente amenazado y perturbado por una razón fundamental, que la Defensoría Penal Pública, que atiende el 92% de las personas imputadas de un ilícito en nuestro país, carece de autonomía. Y si carece de autonomía, vemos amenazado el ejercicio del derecho de defensa por algunos ámbitos que voy a tratar de explicar brevemente, tampoco para aburrirlos y llevarlos a un debate que a nosotros nos interesa particularmente y que es un desafío de esta institución, precisamente buscar la autonomía, precisamente porque estimamos que evidentemente hay una vulneración de derechos fundamentales, particularmente del derecho de defensa, al carecer la Defensoría Penal Pública de autonomía. Algunos ejemplos. El derecho de defensa no es de la Defensoría Penal Pública o de un defensor privado, es de los sujetos de ese derecho, son los ciudadanos que tienen ese derecho, y por lo tanto los defensores tienen que actuar de acuerdo a las instrucciones de esa persona que está siendo imputada por un ilícito, y no tienen otra orientación que responder y representar los intereses de esas personas en base a esas instrucciones, con la única limitación de la ley y la ética profesional, por supuesto. Si es que así fuese, ya tenemos algún inconveniente, porque esos intereses pueden ser completamente contrapuestos a los intereses de políticas públicas del sector justicia o políticas institucionales que lleva lleva adelante la misma Defensoría Penal Pública. Otro elemento central en este ámbito es que para que un derecho de defensa sea real necesitamos evidentemente la inviolabilidad del defensor, que el llevar adelante este ejercicio frente a nuestros ciudadanos no signifique que pueda ser sancionado, amenazado o que termine su función pública a propósito del ejercicio del derecho de defensa, como hoy día, si está amenazado, uno puede decir no ha ocurrido, pero está completamente amenazado, porque perfectamente yo, respecto a un conflicto territorial en la Araucanía, podría reemplazar en el 31 de diciembre a todos los defensores que se desempeñan en representación de las comunidades mapuches en ese conflicto, a petición del gobierno. Por ejemplo, estoy diciendo algo en sentido figurado porque eso no pasa. O el gobierno, derechamente decirme, señor Andrés Manque, su cargo de defensor nacional hasta aquí nomás llegó. Por lo tanto, puede ser que no suceda, pero está amenazado. El derecho está perturbado y estamos hablando de derechos de primera generación que, de acuerdo a nuestras normas constitucionales y nuestros tratados internacionales, estos derechos no pueden ser amenazados. Otro elemento central es que cuando los defensores públicos particularmente sostienen acciones en contra de los intereses del gobierno y del Estado en distintas causas, en el nivel jurisdiccional nacional, y también cuando actuamos derechamente en contra del Estado de Chile u otro Estado, pero particularmente representémonos en el Estado de Chile en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hoy día eso está claramente perturbado, y si está perturbado, cuando hablamos de acceso a la justicia que está representada precisamente por el derecho de defensa y el debido proceso, bueno, tenemos otra restricción o limitación que hoy día existe por el hecho de no contar con una defensoría autónoma.
no quiero siquiera explayarme en temas de la necesidad de participar en el debate público, de temas de seguridad y justicia, en que a propósito de iniciativas políticas sociales, de iniciativas legislativas, gran parte del debate que existe hoy día en intervinientes que bajo la apariencia de que estamos completamente equilibrados, tenemos un órgano jurisdiccional independiente, un Ministerio Público que ejerce con exclusividad la persecución penal constituida en forma autónoma y una Defensoría Penal Pública que participa en ese debate en audiencia, también en forma independiente, pero que es organizada por una institución que no es autónoma y por lo tanto no tiene la misma entidad que los otros actores del proceso. Muchos de esos debates están definidos en abstracto en nuestro Parlamento, por poner un ejemplo, en debates de prisión preventiva, porque parte ya de precisamente la definición de ese debate está resuelto por la ley al obligar al juez a, en determinadas circunstancias, decretar prisión preventiva sin siquiera considerar las consideraciones de procedimiento que debiese tener en cuenta para el éxito de esa investigación, para la seguridad del ofendido, para la seguridad de la sociedad, en el contexto de esa determinación de una medida cautelar de esa intensidad. El debate lo perdimos antes, precisamente porque no existe un ámbito que contrarreste una visión mayoritaria que existe hoy día en el sistema de justicia penal a este respecto. Voy terminando para que también, como decía Javier, sea una conversación en este coloquio. Si vamos a la historia, encontramos claramente, y a propósito de la diferencia de los derechos fundamentales de primera y segunda generación, el por qué la Defensoría Penal Pública no es autónoma. No es autónoma porque en la historia fidedigna de la ley aparece que lo que se necesitaba para garantizar un derecho fundamental, concebido bajo ninguna duda dentro de los derechos civiles y políticos, era una manifestación de la política social del Estado. Y lo que requeríamos era una organización dentro de la estructura descentralizada de este mismo Estado que estableciera ciertas prestaciones asistenciales a grupos particularmente vulnerables. Claro, en esa dimensión se entiende, pero esa es la dimensión precisamente por donde no se mueve el debido proceso, y es evidente, no se mueve el derecho de defensa, y es precisamente una excepción de estos derechos que parece de primera generación y por lo tanto deberían ser considerados como negativos, y no son negativos porque tienen impacto presupuestario y requieren la movilización del Estado para garantizarlos debidamente. Por lo tanto, la autonomía de la Defensoría en este contexto lo que hace, sin duda, es profundizar el debido proceso y fortalecer el derecho de defensa. Finalmente, en este debate, señalar que desde el punto de vista de lo que a nosotros nos toca identificar es que más allá de la consagración normativa, sea esta constitucional o legal, y particularmente la constitucional, debemos impulsar políticas del Estado que permitan que el rol del Estado sea bastante más activo en el ejercicio de estos derechos que son fundamentales en cualquiera de las dos dimensiones, primera, segunda generación, civiles o políticos, económicos o sociales. Tenemos que tener e impulsar que el Estado se comprometa, se incorpore, se prepare para esas garantías y que no bajo discusiones normativas o académicas que podamos entender que, bueno, aquí están los fundamentos, es porque hay un tema económico, por ese tema económico no puede tener una tutela jurídica adecuada y quedarnos, como decía al inicio, de brazos cruzados. Los derechos se mezclan indudablemente. Cuando hablamos de derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud y por supuesto el derecho de defensa, estamos hablando de ámbitos que se desarrollan y se desenvuelven en nuestra sociedad completamente interrelacionadamente. Y ahora sí, termino con una reflexión que hoy día largamente el director de Educación 2020 ha reflejado con toda claridad, Mario Weisblum, y que Víctor Hugo hace 2 siglos atrás lo reflejó en una sola frase, y la voy a leer para no equivocarme, pero es: abrir escuelas para cerrar prisiones. Esa es la vinculación que hay entre distintos derechos y que uno puede decir, ese era de primera generación, este de segunda generación. Lo importante desde el punto de vista de lo que quiero llamar la atención es que necesitamos en uno y en otro, sin perjuicio de la consagración, con las
el debate que pueda haber de algo que puede ser beneficioso y otro un tanto complejo, necesitamos movilizar al Estado a entender de que ambas dimensiones son igualmente responsables y que juegan un rol determinante para el fortalecimiento de la convivencia social en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés Manque. Tiene la palabra a continuación la profesora Miriam Enríquez Viñas. Ella es abogado de la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina, y magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y obtuvo el grado de doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y es autora de numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Miriam. Muchas gracias, Ana María. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me cursaran a participar de este ciclo de discusiones sobre el proceso constituyente y nueva constitución, y particularmente en el tema que nos convoca esta tarde, que tiene que ver con garantías de los derechos fundamentales en general y de los derechos sociales en particular. Quisiera comenzar diciendo que es la segunda oportunidad que tengo de participar en esta aula magna y en esta facultad, comentando un trabajo de Javier, y la verdad que es un privilegio porque me ha permitido conocer su obra y desde esa perspectiva anticiparme a su comentario, y por eso traigo algunas ideas escritas. Me parece que el debate sobre las garantías de los derechos fundamentales de cara a una nueva Constitución debiera recoger al menos 3 asuntos que son principales, me parece como punto de partida. Primero, de quien habla, establecer cuál es el concepto que tiene de los derechos fundamentales, me parece indispensable, y también del concepto que tenemos de garantías. Eso por un lado. En segundo lugar, quizá revisar cuál es el catálogo completo de las distintas garantías de los derechos fundamentales, porque en el caso de la presentación de Javier y del defensor, de alguna manera nos estamos circunscribiendo solo y específicamente a las garantías jurisdiccionales. Tengo la impresión de que la garantía de los derechos fundamentales en general y de los derechos sociales en particular tiene un abanico de garantía que es muchísimo más amplio. Entiendo que por razones de tiempo siempre nos tenemos que abocar a aquellos que sean más problemáticos o polémicos. Y me parece que como propuesta, en tercer término, y esa va a ser un poco la estructura de mi comentario, quizá una de las garantías indispensables de los derechos fundamentales es que en esta nueva Constitución, que tengo la confianza que nos vamos a enfrentar a un proceso constituyente próximo que dé como resultado una nueva Constitución, es necesario que exista una suficiente definición estructural de los derechos fundamentales. Por esa vía quizá podamos salvar este temor del activismo judicial como fantasma que comparto con Javier, de alguna manera podría ocasionar dificultades de la manera que se protegen los derechos fundamentales. Como dije, para comenzar, estimo que todo comentario sobre la garantía de los derechos fundamentales debe comenzar señalando o tomando parte sobre lo que se entiende por derechos fundamentales y también por lo que entendemos por garantías. A mi juicio, los derechos fundamentales son institutos jurídicos que proceden de acuerdos sociales sobre bienes valiosos que en un momento determinado la sociedad estima necesario consagrarlos positivamente a nivel constitucional como derechos y no como objetos de protección. A su vez, concibo a las garantías, en términos generales, como aquellos elementos imprescindibles para la real eficacia jurídica de los derechos fundamentales. Me parece que anticipar un concepto de derechos fundamentales es necesario por cuanto ello puede ayudar a esclarecer los términos del debate que sobre los derechos sociales se ha planteado, es decir, la discusión sobre su naturaleza o no de derechos fundamentales, o como decía Javier en su presentación, como los hermanos pobres, las meras aspiraciones o expectativas. En tal sentido, el concepto no esencialista de los derechos que propongo permite eludir ese debate, a mi juicio artificial, que opone los derechos llamados tradicionales, como los de la libertad, con los llamados derechos sociales. Pues si los derechos proceden de la voluntad popular, no tienen una preexistencia metajurídica y mucho menos están jerarquizados de conformidad a una supuesta naturaleza. Respecto a las garantías, me parece que es conveniente que previo a reflexionar sobre las mejores garantías de cara a una nueva Constitución, se puedan listar aquellas garantías que actualmente se reconocen en las constituciones contemporáneas. Si observamos el catálogo de las constituciones del momento, es posible advertir que no solamente existen las garantías jurisdiccionales, al menos en nuestro medio, cuando pensamos en los derechos fundamentales en general o de los derechos sociales, siempre terminamos refiriéndonos
así estos derechos se encuentran o no garantizados por las acciones constitucionales, y al menos en relación con los derechos sociales, la no garantía vía acción de protección y este remedio por la vía de la propietarización de los derechos en general. Me parece que un catálogo de garantías más amplio nos tendría que llevar a pensar, por ejemplo, las garantías normativas o abstractas, también en las garantías concretas o jurisdiccionales, e incluso en las garantías institucionales, como se mencionaba recién. Con respecto a las primeras garantías, las garantías abstractas, estas corresponden a todas aquellas previsiones constitucionales de carácter general que orientan o disciplinan a la actuación de los poderes públicos. De esta forma, sus destinatarios son los poderes públicos y su objeto es evitar que la actividad o inactividad de estos pueda implicar un desconocimiento o vulneración de los derechos constitucionales. Se trata, en síntesis, de limitaciones al margen de actuación de los poderes públicos y, en particular, de los poderes legislativo y ejecutivo. Su objeto es evitar que normas de rango inferior a la Constitución, emanada de alguno de los poderes citados, desarrollen los derechos fundamentales, despojándolos del contenido y eficacia con que la Constitución pretende dotarlos. En tal sentido, cualquier discusión sobre nuevas o mejores garantías en este proceso constituyente de las garantías abstractas debiera al menos considerar estos asuntos. Por ejemplo, la directa aplicabilidad de los derechos constitucionalmente establecidos. Nosotros sabemos que la Constitución podría tener una eficacia directa o indirecta, y la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué ventaja tendría la aplicación directa de los derechos constitucionales? Por ejemplo, que el juez o los jueces pudieran aplicar la Constitución como una fuente del derecho más. También una cuestión que nos debiéramos cuestionar en esta lógica de garantías abstractas es la reserva de ley en la limitación y en la regulación del ejercicio de los derechos. Y desde esa perspectiva, cuestionarnos particularmente si esta reserva de ley debiera ser de ley simple. A mi juicio, debiera ser de ley simple y prácticamente no generar espacio para, en esta materia, la regulación por leyes de quórum reforzado. E incluso cuestionarnos en esta materia, de las garantías abstractas, las distintas vías de garantía de la supremacía constitucional. Con respecto al segundo grupo de garantías anunciado, las garantías concretas y jurisdiccionales, sobre las que enfatizó la ponencia de Javier, sabemos que estas consisten en aquellos instrumentos reactivos que permiten a las personas, en cada caso en que se repute producida una vulneración a un derecho constitucional, acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener la preservación del derecho o el restablecimiento del mismo. Si reflexionamos sobre las actuales garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales, identificamos en primer término que existe un catálogo, un abanico de acciones constitucionales que van protegiendo distintos derechos constitucionales. En primer término, la acción de protección aparentemente no cumple con todos los estándares de ser una acción propiamente cautelar de derechos fundamentales. Tanto así que autores como Juan Carlos Ferrada ha calificado la acción de protección como un sucedáneo de un contencioso administrativo. Por otra parte, por ejemplo, la acción de reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad, por razón de sus exagerados requisitos, el plazo brevísimo de su interposición y el solo hecho que se debe interponer ante la Corte Suprema, en los hechos ha hecho que solo una docena de casos se hayan deducidos en relación con esta acción, y en general todos coinciden con el hecho de tratarse de niños a quienes se les han desconocido la nacionalidad chilena por la situación irregular en que se encuentran sus padres extranjeros. A propósito de la acción de indemnización por error judicial, que es un tema que la profesora Ana María ha tratado digamos, de manera profusa en un texto de acciones protectoras de derechos fundamentales que hemos escrito las profesoras de Derecho Público del país, podemos dar cuenta que las sentencias que han recaído a propósito de esta acción son, yo creo que se estiman en alrededor de 5 o 6 sentencias, y esto es justamente porque el ámbito de la responsabilidad del Estado juez está acotado solo al ámbito penal. Y si además sumamos a eso que el texto constitucional no se aviene con la reforma procesal penal, prácticamente los supuestos en que podría ser viable la acción son claramente limitados. Si este es el conjunto de las garantías jurisdiccionales abstractas y de alguna manera el diagnóstico es que su funcionamiento no es del todo eficaz, quizá pensando en una nueva Constitución podríamos, digamos, modelar la posibilidad de que se establezca una sola acción constitucional para la protección de todos los derechos, que sea efectivamente una acción constitucional de carácter cautelar, que sean conocidos por los tribunales ordinarios de justicia, que sea una acción de conocimiento preferente, con un procedimiento breve, sumario, informal, etc.
y que efectivamente sea una acción cautelar. Con relación a las garantías institucionales, sabemos que estas pueden ser genéricas o específicas. Las garantías genéricas constituyen, por ejemplo, los medios de control parlamentario de la acción del Gobierno y el mismo derecho de petición. Las garantías específicas están relacionadas con las instituciones avaladas por la Constitución para la protección de los derechos constitucionales. Y en ese sentido coincido con la necesidad de pensar, por ejemplo, en consagrar otros órganos constitucionales autónomos como la Defensoría Penal para la protección de estos derechos y rescatar algunas discusiones que han sido enarboladas por años en nuestro medio, como por ejemplo la necesidad de consagrar un órgano, una institución como el Defensor del Pueblo o el Ombudsman en la propia Constitución. Sin embargo, mi propuesta, que pretende modestamente salvar los escollos señalados por el presentador, graficado en las experiencias de Costa Rica, Brasil, Sudáfrica y Colombia, importa considerar, además de las garantías antes señaladas, una suficiente definición estructural de los derechos fundamentales. En tal sentido, la primera garantía de eficacia de los derechos fundamentales es su consignación en un texto positivo. Con esta afirmación no tomo partido en torno al fundamento de los derechos, ni señalo que los derechos deben ser desarrollados. Simplemente constato que un derecho escrito despeja cualquier controversia en torno a su existencia jurídica. Luego, la nueva Constitución debiera tener una especial preocupación por determinar con la mayor precisión posible los elementos estructurales de todo derecho fundamental, a saber, su titular, su destinatario, los contenidos, los límites y garantías, de tal forma que se reduzca al mínimo posible las zonas de penumbras que, por abandonadas a la interpretación, postergan hasta el incumplimiento contenidos constitucionales. Una manera de reducir las zonas de penumbra es que los derechos fundamentales expresados por normas constitucionales reconozcan como titulares a todas las personas, es decir, que tengan un carácter universal. En segundo lugar, los derechos debieran formularse como imperativos negativos de no lesión, para el caso de los derechos de libertad, o bien imperativos positivos de prestación, como son el caso de los derechos sociales. En cuanto a imperativos constitucionalizados altamente reglados, los mismos pueden operar como argumentos en las motivaciones de la política legislativa y colaboran al mismo tiempo que disminuyen los ámbitos de discrecionalidad en su aplicación en el ámbito jurisdiccional, tanto en sede judicial como en el control de constitucionalidad de las leyes. Factor este que contribuye a despejar el temor por el gobierno de los jueces y el activismo judicial. En tercer lugar, a ellos, a los derechos, debieran corresponderle prohibiciones o obligaciones erga omnes e impuestas a la esfera pública como su garantía, en cuanto a reglas que se actúan o se aplican. De esta forma, los derechos constitucionales se actuarían por el legislador de la siguiente forma: la prohibición de su lesión, es decir, de la dictación de leyes contrarias a ellos, y la obligación de producir leyes que los garanticen. El incumplimiento de la prohibición por el legislador implicaría en nuestro medio que el órgano de justicia constitucional inaplique o anule las leyes contrarias a las normas constitucionales de derechos fundamentales. El incumplimiento de la obligación supondría la necesaria regulación de la inconstitucionalidad por omisión y el mandato de ejecución al legislador. Por su parte, los jueces o el Poder Judicial correspondería solo aplicar tales garantías o reglas. Esta forma de establecer los derechos constitucionales reduciría al mínimo, a mi juicio, la impropia autonomía del legislador y de los jueces, resguardando así el principio de separación de funciones, la sujeción de los jueces a la ley y el Estado democrático y constitucional de derecho. Con esta propuesta, no soy detractora de una Constitución generosa en derechos, ni partidaria de desarrolladas salas de máquinas constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. A continuación, entonces, escucharemos la intervención del profesor Francisco Safi, quien cursó sus estudios de Derecho en esta facultad y es magíster en tributación por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y actualmente profesor de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por la invitación, profesora García. Para mí es una gran oportunidad para aprovechar de este escenario para conversar sobre temas que me parecen relevantes con panelistas como los que
tengo la oportunidad de compartir. Y quiero partir haciendo una aclaración, no soy candidato a doctor, soy doctor, hace ya unos años, pero está bien, no hay problema. Es que parece las páginas web no se actualizan, Hay así que que no hay poner problema. al día Sí. la página. Sí. Supongo que eso es responsabilidad mía, pero no soy muy bueno en las redes sociales. Para mí, en principio, la invitación supone no olvidar tampoco cuáles son mis principales motivaciones como investigador y en ese sentido mirar cuál es la conexión que existe, si es que en principio aparece lejana entre la potestad fiscal y el reconocimiento de derechos fundamentales y derechos sociales. Y yo creo que algo de eso está rondando en la presentación del profesor Couso, algo de eso también está en los comentarios que han hecho tanto el Defensor Nacional como la profesora Enríquez. Y en ese sentido, me gustaría no solo enfocarme en la cuestión respecto del costo de los derechos o cuán riesgoso es desde un punto de vista económico el reconocimiento de los derechos sociales, como el profesor Couso nos recordaba que el profesor Correa Sutil se preocupa o tiene esa preocupación, ¿no? Respecto de cuán posible es reconocer derechos sociales y garantizarlos efectivamente ahí donde existe limitación de recursos. Y entonces la forma en la que quiero llegar no es directa, sino que es indirecta, a través de revisar en principio cuál es el fundamento del reconocimiento de estos derechos económicos y sociales, para después intentar a través de ese fundamento mirar cuáles son las garantías. En ese sentido, el comentario, el aporte que intento hacer, creo que se acerca también en un nivel intermedio, no tanto ya de directrices respecto de cuál debería ser el reconocimiento positivo en la Constitución de estas garantías, pero sí en un nivel intermedio respecto de la presentación de la profesora Enríquez, en el sentido de mirar cuáles podrían ser alternativas o cómo el fundamento del reconocimiento de estos derechos implica revisar las garantías y la forma tradicional que hemos pensado de esas garantías. Y entonces, en ese sentido, cuando uno quiere mirar el fundamento del reconocimiento de estos derechos económicos y sociales, yo creo que uno no puede dejar de mirar cuál es la conexión que existe entre la ciudadanía como comunidad de destino y la idea de solidaridad como compensación de las diferencias que se producen entre los ciudadanos. Y evidentemente, a mi juicio, uno no puede dejar de mirar ambas cuestiones al mismo tiempo, porque, y a propósito de la nueva Constitución, ¿no?, el reconocimiento de los derechos fundamentales y derechos sociales, a mi juicio, implica una, y en el caso chileno es paradigmático, una redefinición del contrato social, una redefinición de los términos en los cuales nos entendemos como ciudadanos y cómo entendemos a su vez que ciertas demandas de la solidaridad son reflejadas a través de ese reconocimiento de ciertos derechos. Y en ese sentido, a mi juicio, estamos bien atrasados nosotros en la posibilidad de llegar a un determinado acuerdo social respecto de la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales y derechos sociales en particular, evidentemente, y de sus garantías. Y a mi juicio creo que, a pesar de que evidentemente yo comparto políticamente la necesidad del reconocimiento de estos derechos sociales y de sus garantías, y por qué digo que estamos lejanos en términos sociales, me parece que estamos lejanos en el sentido de que, bueno, está bien, podemos conversar respecto, y yo creo que en el panel parece que estamos todos de acuerdo en la necesidad del reconocimiento de estos derechos y sus garantías, pero la pregunta es cómo se le da una cierta viabilidad política. Ya vivimos la experiencia de una reforma tributaria que, de alguna forma, no contó con la viabilidad política que le hiciera posible, y entonces hoy día estamos discutiendo, bueno, ¿qué hacemos con la reforma que ya se aprobó? Incluso algunas de las medidas que ya entraron en vigencia ayer, particularmente la cláusula general antiilusión, gran medida, así que eso, entonces uno tiene que tener en consideración, ¿no?, cómo uno le da cierta viabilidad. Y yo digo que estamos, y me parece que estamos un poco lejanos a la viabilidad del reconocimiento de las garantías de estos derechos sociales. En particular, si uno atiende a cierta literatura que ha intentado mostrar cómo el reconocimiento de estas garantías a través del estado de bienestar
por distintas consideraciones, tanto económicas como sociales, fue puesto en riesgo, cómo es necesario repensarlo, y en consecuencia, al mirar sus fundamentos, podemos quizás evitar los problemas que tuvieron los estados de bienestar al reconocer estos derechos. O sea, la viabilidad política no quiere decir simplemente llegar a un consenso, llegar a un acuerdo interno, sino que es mirar el fundamento para a su vez intentar ver cómo darle viabilidad al reconocimiento de estas garantías, intentando superar las limitaciones que en el derecho comparado vemos que tuvo el estado de bienestar respecto del reconocimiento de estos derechos económicos y sus garantías. Y en ese sentido yo creo que la literatura provee, hay en particular dos libros que son bien interesantes. Además del costo de los derechos que hacía referencia el profesor Couso, a mí hay dos libros que me parecen particularmente interesantes en este sentido, y yo no pretendo ser demasiado original en la contribución que quiero hacer ahora, sino que aportar a la discusión de estos temas, ¿no? Hay un libro de Cecil Fabre que se llama Social Rights Under the Constitution, o los derechos sociales bajo la Constitución, y que discute analíticamente sobre la necesidad de reconocer estos derechos para efectos de la autonomía y cómo el reconocimiento de estos derechos en la Constitución supone darle viabilidad, y en ese sentido voy a retomar Fabre en la segunda parte de la exposición, darle viabilidad en términos jurídicos al reconocimiento de estos derechos, evitando los problemas que han tenido en el estado de bienestar estos derechos. Y el segundo libro, que a mi juicio también es bien interesante, es uno de Pierre Rosanvallon, que se llama La nueva cuestión social, un libro del 95, donde Rosanvallon, que es un filósofo político que a mi juicio es clave en intentar entender la reinterpretación de cierta filosofía política a la cual uno apelaría en principio para intentar resolver estos problemas, propone superar los problemas del estado de bienestar y el reconocimiento y garantía de los derechos sociales de forma tal de revisar qué es lo que hay detrás de esto. Y entonces este libro es el que me permite mirar más los fundamentos. ¿Y por qué digo que estamos atrás, ¿no? Rosanvallon cree que una cuestión crucial a la hora del reconocimiento de las garantías de los derechos sociales es la idea de nación. O sea, uno no puede entender, y en términos constitucionales es difícil de interpretar la conexión que existe entre ciudadanía, solidaridad y nación, si es que no entiende qué es lo que hay detrás de la apelación a la idea de nación como unidad de ciudadanía, y no necesariamente en términos arcaicos, sino que en términos modernos. O sea, no comunidad en términos de un comunitarismo arcaico que niega la dimensión de la autonomía y el liberalismo moderno, sino que en una dimensión que hace posible, y en esto recuerdan algo a Castoriadis, la igual autonomía para todos. Y hay un pasaje que, como dicen en las teleseries, cualquier coincidencia es mera casualidad, que yo creo que se aplica directamente a Chile, ¿no? Dice, mire, dice, hoy en día es imposible preservar el estado de providencia, el estado de bienestar, sin rehacer la nación, de cierta manera. Es decir, sin revivificar el pedestal cívico sobre el cual se arraiga el reconocimiento de una deuda social mutua. Por otra parte, tal vez sea eso lo que permite explicar en profundidad la dificultad de introducir un estado de providencia en la mayoría de los países del tercer mundo. Si es imposible desarrollar un sistema asegurador sin desarrollo económico y generalización del trabajo asalariado, la falta de estado de providencia solidarista obedece principalmente al carácter superficial de la identidad colectiva. Cuando el sentimiento nacional se deriva sobre todo de la apropiación individual de símbolos valorizantes, según el modo de la identificación con deportistas, yo no lo digo, lo dice Rosanvallon, o vedettes, por ejemplo, o cuando procede de una simple oposición a terceros, no permite fundar obligaciones recíprocas. La nación solo se comprende entonces según el modo de un bloque idealizado, al que se presupone unificado y homogéneo. No es aprehendida como un espacio de redistribución que hay que hacer vivir. Se la comprende como algo dado cuando lo que hay que hacer es construirla. La perversión populista de la idea de nación se debe a este escamoteo de la dimensión democrática solidarista. Se valora la unidad del pueblo exaltando el rechazo del extranjero para evitar pensar en los términos de la deuda social interior. Y entonces, si nosotros hoy día queremos proveer de una
especial eficacia y protección, diría yo, a los derechos sociales en la posible nueva Constitución, se hace necesario reflotar esta forma en que la nación implica redistribución y solidaridad entre los miembros de una comunidad política como la que nosotros deberíamos aspirar. No por oposición a aquellos que niegan esos derechos, sino en mostrar la necesidad de esos derechos. Eso es lo que va a hacer, diría yo, posible el reconocimiento de estos derechos sociales en la forma que se requiere en una Constitución que sea del pueblo. Y entonces la noción de la forma en que se financian estas garantías sociales se vuelve cada vez más, estas garantías de los derechos sociales se vuelve cada vez más relevante, ¿no? Y ahí es donde el problema tributario es un problema importante. Uno podría pensar en principio que la eficacia de la garantía de los derechos sociales supone que el Estado tenga la cantidad suficiente de recursos como para financiar ese gasto que exige el reconocimiento de esa garantía. El profesor Couso nos recordaba el caso de Costa Rica en particular, con esta idea de que las 700 personas se llevan el 15% del presupuesto de salud, generando un impacto, yo no diría solamente un impacto fiscal grande, sino que además un problema de justicia, ¿no? O sea, si la idea es reconocer garantías sociales de forma universal, lo que este tipo de aseguramiento de derechos sociales hace finalmente es simplemente individualizar, de una forma que niega la dimensión universalista. Y entonces, la noción de contribución, y perdón aquí que me extienda un poco, genera otro problema, porque uno podría decir, bueno, efectivamente, es fácil decir, hagamos una reforma tributaria para aumentar los recursos fiscales, aumentemos... y esto no quiere decir que esté contrario a la reforma tributaria, por favor. Lo que estoy diciendo es que estoy pensando en el futuro, ¿sí? Hoy día es absolutamente necesaria. El punto es que lo que la reforma tributaria también muestra, y el desarrollo de los estados de bienestar muestra, es que no se puede aumentar la recaudación y el gasto público exclusivamente a través de tributo, manteniendo ceteris paribus las condiciones económicas en las cuales nos encontramos. El estado de bienestar recurrió a la deuda, uno podría discutir si es que es una forma adecuada o no es una forma adecuada de financiamiento. Ceteris paribus, bueno, si seguimos aumentando los impuestos, que es lo que ocurre en un mundo globalizado, bueno, el capital amenaza con irse y algunos de los capitalistas chilenos ya lo hicieron y entonces, bueno, estamos en problemas. Lo que uno debería pensar entonces es cómo volver a pensar esa idea fundamental de los impuestos, la idea de la contribución, la noción de contribución. ¿Qué es lo que hay detrás de los impuestos, de los tributos en general? La idea de solidaridad. Y entonces la pregunta es, que se abre para el futuro es, bueno, pensemos, y esto queda como pregunta abierta, nuevas formas que deberían adoptar las obligaciones de contribución. ¿Sí? No es simplemente el financiamiento de una determinada contraprestación de un derecho social a través de un determinado pago, porque eso también es, en algún sentido, diseñado de cierta forma, como se ha dado hasta ahora, es simplemente seguridad social, y la seguridad social en algún sentido niega la dimensión distributiva de la garantía de los derechos sociales. Y entonces hay ahí un problema al futuro, hay que pensar en eso. Eso queda pendiente, ¿no? Pero si uno quisiera abstraer aún más ese problema, lo que los derechos sociales nos muestran, y la garantía de los derechos sociales nos muestra, es que no puede uno, tal como decía Javier cuando decía, bueno, se intentó hacer justicia social bajo política económica neoliberal, lo que uno no puede hacer es separar el mundo económico del mundo social, y en el mundo social entiendo el mundo jurídico, ¿no? Parte de los problemas filosóficos que subyacen en el estado de bienestar y en el reconocimiento de los derechos sociales y sus garantías fue la separación, casi como se dice, como de muralla china, entre el mundo económico y el mundo jurídico. O sea, decir, bueno, nosotros reconocemos los derechos sociales y sus garantías sin realmente mirar cuáles son las consecuencias que esto genera en el mundo económico. Esto supone, a mi juicio, no subyugarse al mundo económico, sino que, por el contrario, recurrir al viejo Polanyi y decir, bueno, miremos en realidad cómo el mundo económico también tiene que estar involucrado en la definición de la Constitución, y esto nos lleva a la discusión sobre la Constitución económica, y bueno, todo está vinculado, como decía el Defensor Nacional, en algún sentido, cuando queremos discutir este tema. Y entonces, esto me permite mirar el segundo punto.
¿cómo uno puede entender que estas cuestiones, y para no extenderme demasiado, cómo uno puede entender que todos estos problemas filosóficos que genera la discusión sobre los fundamentos de los derechos sociales y el reconocimiento de sus garantías tiene algún reflejo institucional? Yo diría, bueno, esto supone mirar en algún sentido qué significa el reconocimiento de los derechos sociales y sus garantías. Esto supone, de nuevo, ir a discutir sobre si es que estos derechos son derechos subjetivos, y es que si son derechos subjetivos tienen el reconocimiento, como diría la profesora Enrique, tienen el reconocimiento institucional que estamos acostumbrados a mirar, o van a empezar a surgir los problemas que el profesor Couso nos decía. Pero a lo mejor lo que queremos decir en realidad es que, a pesar de reconocer derechos individuales como garantías, no necesariamente estamos hablando de derechos subjetivos. ¿Y eso qué es lo que implica? Bueno, imaginación institucional, como diría Unger. ¿Sí? Esa imaginación institucional, ¿qué es lo que requiere? Bueno, empezar a mirar que tal vez puede existir redefinición de derechos subjetivos a pesar de que no sean universalizables como garantías de derechos sociales. Sí, puede ser. Y ahí yo no estoy aportando nada mucho. Rosanvallón dice, sí, mire, usted lo que debería mirar en realidad y deberíamos pensar es decir, finalmente, las garantías de estos derechos, a pesar de no ser derecho administrativo propiamente tal, deberían asemejarse a eso a través de la función judicial. ¿Por qué? Porque si lo que queremos realizar es la solidaridad como compensación de esas diferencias, lo que yo tengo que atender es al principio de distribución según necesidad. Y entonces empiezo a mirar el reconocimiento de estos derechos, a pesar de que son derechos universales, aparecen como derechos especificados en un nivel judicial respecto de un individuo, pero no como derechos subjetivos. Y entonces uno dice, bueno, Rosanvallón nos deja en las mismas. No nos ayuda mucho. Pero ahí es donde uno podría complementar con Fabre. Y uno dice, bueno, Fabre, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, a lo mejor ellos no hablan, no conversan en sus textos, pero lo que uno podría decir ahí es, bueno, si Rosanvallón nos propone eso y nos dice, bueno, miremos esto, esta es la alternativa, pero finalmente nos deja donde mismo, uno podría mirar que la propuesta de Fabre. Y Fabre lo que dice es, mire, el reconocimiento de estos derechos como derechos subjetivos judicializables no necesariamente implica que el reconocimiento judicial conlleve prestación. ¿Sí? Vale decir, o sea, el reconocimiento de ese derecho a través de una garantía judicial no necesariamente se traduce directamente en una prestación para ese individuo particular. Pero sí podría llegar a ser, y esto también a lo mejor, y yo creo que también presenta dificultades, podría ser una orden para el Parlamento, ¿sí? Una orden al legislador. Vale decir, un tribunal exige al legislador una determinada solución para ese problema. Como ven, yo diría que las alternativas de la profesora Enrique en nuestro sistema hoy día parecieran ser mejores alternativas que estas que estamos empujándonos a pensar. Y sin embargo, estas alternativas que uno debería empujarse a pensar se hacen necesarias, diría yo, para en el futuro tener al menos en consideración los posibles problemas, las posibles limitaciones que surgirían en caso que el reconocimiento de estos derechos sociales y sus garantías nos llevase a un estado de bienestar tradicional. Eso es lo que quería aportar por hoy día. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas del público. Por favor, si se pueden identificar antes de hacer su pregunta. Allá y luego... Sí, hola, buenas tardes. Tengo una observación, sí, en realidad dos observaciones, más que preguntas. La primera es que cuando el último expositor, no recuerdo el nombre, me excuso por la falta de atención. Profesor Safi. Eso, cuando hablaba de todas estas deudas sociales, obligaciones, deberes y todo, yo tenía entendido que las deudas, la obligación de los deberes se contraían, pero aquí parece que no se contraen, ya vienen por defecto, pero bueno. Me parece que hay una petición de principio, entonces y yo la mejor formulación del principio que he encontrado al menos es el profesor Fernando H., que habla de un proceso que le llama pedagogía lenta, que es una idea que toma de un filósofo canadiense no muy conocido que se llama Charles Taylor.
Y esa famosa, bueno, creo que es la mejor enunciación del principio que hay detrás de la petición, porque las otras formulaciones que he escuchado siempre son sensiblería o sofismas patéticos, de, ay, ¿cómo vamos a dejar a esa gente ahí abandonar a sí misma? ¿Cómo es tan insensible? Bueno, y esa pedagogía lenta, bueno, es una idea bastante original, bastante ingeniosa, pero creo que él mismo lo dice, depende de que haya un aprendizaje, y el aprendizaje puede fracasar. Entonces, el llegar a ese punto, digamos, es algo que va a depender de la práctica, digamos, política, de cómo nos entendemos las relaciones entre nosotros. Entonces, creo que por así decirlo, esa meta bien podría llegarse o no llegarse. A lo mejor, no sé, en todos estos países europeos que tenemos de modelo, a lo mejor la pedagogía lenta, digamos, tuvo cierto éxito, pero eso no significa que aquí la misma pedagogía vaya a ser exitosa. El tema del realismo sin renuncia yo creo que es una señal de que no está siendo muy exitosa, al menos en principio. Y lo otro es cuando hablaba de todo el tema de la sostenibilidad fiscal y que cómo se financia todo esto, yo veo todo el derrotero que han seguido estos países endeudados hasta ya más allá de una capacidad de pago, digamos, que está prácticamente quebrados me acuerdo de Keynes, cuando decía que a largo plazo estaremos todos muertos, porque claro, es fácil emitir deuda, endeudarse, y bueno, llega el momento en que los acreedores no quieren prestar más plata y bueno, ¿quién tiene que pagar eso? Las generaciones que vienen después. O sea, como una familia que se endeuda, se da una vida absolutamente sobre sus posibilidades y bueno, muere y las obligaciones pasan a la descendencia. Eso. Gracias, muchas gracias. El profesor Francisco Zúñiga. Bueno, primero felicitar al panel, muy interesante. Úsenme que uso la palabra, profesor de la escuela, pero no quería, estimando que hay un poco de ropa tendida, no quería dejar sin recoger dos observaciones críticas respecto a lo planteado por Javier Couso. No Primero, se escucha, no se escucha. Me preocupa la intervención de Javier Couso el uso de estereotipos, o que él los asuma como válidos los estereotipos. Estoy pensando en el estereotipo de Jorge Correa cuando analiza la cuestión de los derechos sociales en orden a meter en el corral de los derechos sociales a todos los derechos sociales como fueran todos derechos prestacionales. El caso de los derechos vinculados al mundo del trabajo es un buen ejemplo de derechos no prestacionales, y que naturalmente son derechos y que pueden tener perfecta tutela judicial. Lo segundo es la caracterización de la izquierda jurídica como una izquierda especialmente afecta al activismo judicial. Bien sabe Javier que si hay izquierda jurídica, yo lo dudo, por lo más que Humberto Nogueira esté situado en ese corral, la izquierda jurídica local, al menos, no es principalmente afecta al activismo judicial. No hay razones para tener especial confianza ni en el Poder Judicial ni en el Tribunal Constitucional. Eso por una parte. Y lo segundo, respecto de la discusión situada en el campo puramente fiscal y redistributivo de los derechos sociales de contenido prestacional o de los derechos civiles de contenido prestacional, como los relativos al acceso a la justicia, creo que es una discusión que tiene límites. Y ahí creo que lo prudente es volver al viejo planteamiento que hace Marshall en Ciudadanía y Clase Social, en orden de que los derechos sociales deben estar situados en un ámbito político, en un ámbito relativo a las estrategias de desarrollo y al tipo de modelo de desarrollo que queremos. Porque, claro, puesto en las coordenadas puramente fiscales, las posibilidades que el Estado tiene desde el punto de vista de bienes públicos son muy limitadas y están supeditadas a los altos y bajos de la economía. Gracias. Muy bien. Acá, otra intervención. ¿Te identificas, por favor, antes? Hola, mi nombre es Joaquín Rojas May, soy alumno de cuarto año de esta facultad y mi pregunta es para el señor Andrés Manque. Yo estoy de acuerdo y creo que es difícil no estarlo con que la reforma procesal penal significó un enorme paso en dirección al debido proceso y en ese sentido también al respeto por los derechos fundamentales. Pero usted mencionó una institución, a mi juicio, crítica, que es la de la prisión preventiva, porque puede constituir esta una enorme amenaza a los derechos fundamentales. Por un lado, sin que haya sentencia condenatoria, puede constituir un adelantamiento de la punibilidad para el que va a ser y termina siendo condenado, o por otro lado, puede significar una grave infracción, aunque institucional, y esto es lo crítico, de aquel que posteriormente es declarado como inocente. Entonces la pregunta es,
¿qué tan compatible diría usted que es la existencia de la institución de la prisión preventiva con los derechos fundamentales? Ya, gracias. Allá. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Díaz y quisiera hacerle una pregunta, si el profesor, o que el profesor Couso pudiera indagar un poquito más en esto que me llama mucho la atención, que tiene que ver con cómo poder conciliar los derechos fundamentales sociales con un modelo económico que dé cuenta de ello. O sea, obviamente uno siempre tiene una posición respecto al sistema económico, pero siendo lo más académico o objetivo posible. En otras palabras, teniendo en consideración que Chile es un país, bueno, no sé si exista algún no país neoliberal, ¿cómo poder crear, no sé si un sistema económico, no creo que digamos, quieran hacer dichos cambios, pero cómo generar un nuevo modelo de desarrollo que sea sustentable con cierto nivel de protección de derechos fundamentales sociales? Básicamente eso, o sea, la relación entre sistema económico, derechos fundamentales y cómo crear un mecanismo, si es que existe, en otros países no lo sé, para poder considerar esos ámbitos que sin duda tienen que coexistir en mi opinión. Muy bien. Allá atrás, hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo García Campo, soy abogado de esta facultad y mi pregunta en realidad es para cualquiera de los tres profesores, pero a propósito de esta misma idea del modelo económico, digamos, y de insertar especies de políticas sociales que serían como injertos dentro de un modelo ajeno. La pregunta que quería hacer es por la cláusula que tiene la regulación constitucional de la propiedad frente a la operatividad de los derechos sociales, porque al menos la discusión política chilena de los últimos años, cuando se ha esbozado alguna posibilidad de reforma redistributiva, independiente del tono, los matices que tenga, lo primero que se aduce como obstáculo es que altera o contraviene la regulación constitucional de la propiedad. Entonces, ¿cuál sería la relación entre estos dos elementos y también quizás cómo se regula en otros países? Muy bien, vamos a comenzar a dar respuesta entonces. Profesor Couso. Muchas gracias, Ana María. Quería además referirme a algunos de los comentarios. Yo creo que hemos avanzado bastante en el panel en distinguir que hay un concepto politológico, sociológico de derechos sociales, opuesto a un concepto técnico-jurídico. Eso es particularmente claro con lo que planteaba Francisco y, por otro lado, Miriam. Creo que es súper importante esta definición porque las dos son operativas en el debate político-jurídico y cuando uno aborda un debate constitucional, no solo por razones de legitimidad, sino que porque en la práctica es así, es un momento donde los no abogados participan. Entonces es bueno tener claro que yo también soy optimista que vamos a tener una nueva constitución, puede tomar un par de años más o 4 años, pero vamos a tenerla. Es importante que tengamos claro los abogados, porque si no el peligro de hablar en dos planos distintos en que no nos entendamos es muy complicado. Yendo, por ejemplo, a la idea de la aplicación directa de la Constitución y la homologación de las garantías de derechos fundamentales clásicos con económicos sociales, yo creo que también hay que dar cuenta de lo siguiente. Hay una tradición cultural, hay un prototipo de lo que significa hacer jurisdicción, que tiene que ver con casos y que derrama incluso la justicia constitucional, que tiene que ver con un caso concreto, un drama humano concreto, un juez que tiene que aplicar una norma preexistente y que a veces la crea, sabemos, al hacerlo, pero es una realidad. Y el problema que tiene ese prototipo, la pregunta quizá que yo le haría a Miriam es cómo evitar que ese prototipo no derrame a garantías concretas de manera que se vayan apilando una cuenta muy larga y que tenga los efectos redistributivos complicados que planteaba Francisco. Me explico. Finalmente también hay estudios que son las capas medias y altas las que van a la justicia constitucional. Si uno añade que un derecho, si yo realmente creo que el derecho prestacional a la salud involucra tratamientos superlativamente caros, 1.000 millones de pesos, 100 millones al año
por persona, en remedios, etcétera, ¿cómo hago cuando ya llego no al 15, sino que al 25%? Con el consecuente problema de redistribuir cada vez menos al resto que no llega. Entonces es una pregunta muy concreta del peligro que ya en otros países se está dando. Insisto, el juez puede decir, a mí no me interesa, no fui formado, y acá hay una experiencia muy interesante, muy breve lo cuento esto, Noruega, de un combinado de doctores, de médicos, abogados y economistas que estudiaron cuáles son los protocolos bioéticos para recursos escasos que usan los médicos, particularmente órganos, cuando hay, ¿qué criterios se usan? ¿El que va a tener más salud, el que está más sano para que hagamos el trasplante, o el que es más joven? O sea, todos esos criterios el juez no los incorpora. Él hace justicia ante el rostro de la persona que está ahí. Porque, insisto, hay 1000 años de tradición de hacer justicia. Entonces, la pregunta es cómo conectar estas dos cosas. La imaginación, en el fondo, es la invitación sobre imaginación institucional. También está el problema político. Garzón Valdés hablaba de los derechos fundamentales, y alguien que todos conocemos, como un coto vedado. Coto vedado donde las mayorías no entran. Está vedado a la democracia, el coto de los derechos fundamentales. Miriam, y tomé nota, decías tú, derechos fundamentales como garantías abstractas y concretas orientan o disciplinan a los poderes públicos. Y la pregunta es, ¿qué espacio dejamos para política económica que pudiera ser entendida por un juez como contradictoria con ciertos derechos económicos sociales? La otra pregunta, a mí no me interesan esas políticas económicas, pero podría haber alguien que dijera, yo soy liberal, no creo en pocos impuestos, no muchos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Hasta dónde llega el coto vedado? Es una pregunta que particularmente no la tengo tanto yo como Correa. Y como no está Correa acá, me parece... Y voy a lo de Francisco. Esto va... Yo creo que Francisco tiene toda la razón. Correa no habla de los derechos prestacionales. O sea, habla de derechos prestacionales y no, por ejemplo, los derechos laborales. Pero yo diría que en Chile no ha sido la Constitución y la justicia constitucional la que ha hecho más por los derechos del trabajo. El debate que estamos teniendo hoy día, había mejores derechos laborales antes de José Piñera y su plan laboral, y la justicia constitucional ha sido particularmente estéril, impotente, salvo los jueces laborales, que eso es otra historia, pero no la justicia constitucional en su máxima expresión, digamos, la Corte de Apelaciones o la Suprema vía protección o la Corte Constitucional. Y respecto a la izquierda jurídica, yo entiendo lo que dices tú, Francisco, pero me llama la atención que no hubo nadie de la izquierda en Chile que supusiera darle más potestades al Tribunal Constitucional del año 2005, y no menos. Entonces me cuesta entender por qué, o sea, tú dices, no es especialmente afecta a la justicia constitucional la izquierda en Chile, pero le dio más derechos, con la singular, diría yo, excepción de Fernando Hacha, que quería abolirlo al tribunal. Pero la izquierda yo no recuerdo a alguien, ningún parlamentario tampoco, no estoy hablando solamente de los juristas de izquierda, no sé cuántos votos hubo contra darle más poderes al Tribunal Constitucional. Me da la impresión de que muy pocos. Entonces la pregunta es, yo no estoy condenando a la izquierda por haber hecho, yo creo que eso fue un fenómeno mundial. La izquierda, los grupos progresistas colombianos creyeron en eso, los grupos progresistas sudafricanos creyeron en eso. Los que ya dejaron de creer fueron las democracias bolivarianas, que se dieron cuenta que parece que no va por ahí la redistribución. Tiene otros problemas el bolivarianismo, pero pareciera ser, y de hecho es interesante sacar la cuenta, que medido en términos de Gini, los programas sociales de Lula dieron más equidad que todo lo que hizo la Corte Constitucional colombiana. Y eso me lleva a la última pregunta, la relación entre sistema económico y derechos sociales. Si uno toma una mirada de historia de las ideas, los derechos económicos, sociales y culturales representan un poco el pensamiento económico de los años 50, proyectado, congelado en estos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos a nuestra época. Entonces, es como fascinante. Eran las ideas económicas de Keynes y otros que quedaron congeladas en el tiempo y tratan de ser planteadas por jueces en una era neoliberal. Y eso no ha dado mucho resultado.
Por eso vuelvo a Lula, que trató de hacer una corrección al neoliberalismo, y por eso es que mejoró impresionantemente el coeficiente de Gini en Brasil en esa época. Tuvo otros problemas el partido de Lula, pero no fue ese. Y finalmente, yo estoy completamente de acuerdo con Francisco que los derechos sociales, a la hora de la verdad, se juegan más bien en esta clave de T.H. Marshall, o sea, del tipo de desarrollo que uno quiere. Y el caso colombiano, si uno ve la lista de los políticos que gobernaron Colombia, Gaviria, Samper, Uribe, Santos, no hay ni siquiera había mucha socialdemocracia ahí. Está bien, no son igual que los neoliberales chilenos, son bastante más moderados, pero finalmente, y con esto termino esta larga respuesta, yo creo que el único peligro de apostar demasiado a la garantía jurisdiccional es que congela esfuerzos de movilización social y política en la calle y en el Parlamento. Y también porque los jueces, o sea, los sectores conservadores, cuando se dan cuenta que las cosas se deciden en los tribunales, van a empezar a llenarla de gente que tiene esas ideas, y sabemos que el derecho es interpretable, en fin. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo con Francisco que finalmente los derechos sociales se juegan con modelos de desarrollo económico al final de los días, digamos. Gracias. Muchas gracias. Don Andrés Manque. Sí, respecto de la pregunta de la prisión preventiva, me resulta bastante fácil compartir la visión que entiendo que hay detrás. Es un debate que tenemos permanentemente. La prisión preventiva en sí es una vulneración a derechos fundamentales, particularmente la presunción de inocencia, dentro del debido proceso y dentro del derecho de defensa, pero como todas las normas, hay dentro de los mismos cuerpos normativos, de mismos rangos, las posibilidades de que el Estado, a través de su poder constituyente, del legislador, pueda movilizar situaciones excepcionales para que, en definitiva, bajo algunas circunstancias y bajo algunos requisitos, se pueda afectar derechos que están consagrados en rango constitucional. El problema que tenemos es que luego de eso pasamos a modificaciones meramente de carácter legal que se apartan completamente de este debate, en que hay una concepción de cómo y bajo qué requisitos podemos vulnerar la presunción de inocencia, el debido proceso, y que terminan favoreciendo la prisión preventiva. Y que en el fondo establecen condiciones generales en determinados delitos, frente a una determinada pena, usted, juez, aplica prisión preventiva. Por lo tanto, ahí ya tenemos una vulneración evidente y eso lo ha hecho el legislador y tenemos un problema. Ahora, el problema de fondo es que detrás de este análisis hay una desconfianza velada del legislador hacia el órgano jurisdiccional. Y el legislador trata de resolver en abstracto problemas que son en concreto. A propósito de esta desconfianza, ambos pueden tener un muy buen propósito, pero claramente no hay ningún caso que sea exactamente igual a otro, así que el legislador, en cuanto más intente resolver en abstracto situaciones concretas, más vamos a cruzar la frontera de la vulneración de derechos. Y si a eso lo llevamos de la mano, con esas expresiones que no conversan entre el actual sistema procesal penal y cómo están consagrados constitucionalmente respecto del error judicial y lo que podemos reparar respecto de personas, habla de procesados y condenados, bajo el pretexto de ordenar un poco más ese derecho a una persona a ser reparada, indemnizada, frente a un error judicial que determinó, por ejemplo, que estuvo privado de libertad y luego fue declarado absuelto, requiere una resolución de la Corte Suprema que haya declarado que la resolución anterior fue injustificadamente errónea o arbitraria. O sea, usted comprenderá que esa expresión lo que hace es reducir en un 5% el 100% de la garantía constitucional que estaba buscando precisamente ese ámbito de reparación. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto le ponemos a los adjetivos. No lo consagremos solamente, pongámosle un poco más, pero tenemos que ser súper observadores y cautos en decir qué es eso más que se le va a poner. Si es que apunta a fortalecer el ejercicio y la garantía de esos derechos, lo aplaudimos. Si es que bajo ese pretexto lo que vamos a hacer es contrañir el derecho, hay que estar súper observantes. Nosotros tenemos un
proyecto Inocentes, que impulsa la Defensoría Penal Pública, y las principales problemáticas que tenemos es que alcanzamos esta reparación de imagen. Luego el otro ámbito, que estamos en conversaciones con distintos ámbitos de estudios jurídicos o instancias de prestación de defensa gratuita, de las cuales nosotros escapa la misión institucional, pero las principales digamos, complicaciones que tienen es que la vuelta que tienen que dar a propósito de esta restricción que exige una resolución de esa naturaleza en la Corte Suprema es que hay que pensar llevarlo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para obtener una reparación real, y eso es un camino de más de 10, 12 años. Bien, muchas gracias con estas intervenciones. Damos por cerrado el panel. Agradezco a todos los participantes, las excelentes exposiciones y comentarios, y a ustedes su asistencia. Y los recuerdo que el próximo jueves nos reuniremos nuevamente para tratar otro tema diferente, que son las formas de Estado y cómo avanzar hacia una efectiva descentralización en nuestro país. Muchas gracias. Mucha suerte, porque yo creo que hiciste el punto y va a ser no resiste nada. Bien interesante, bien interesante. Resulta que no sabemos.